Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. Para Ganadura Editorial es un privilegio poder presentar esta noche el volumen Latinoamericana Edita, no disponible en esta región. Una antología de cuentos de ciencia ficción latinoamericana, donde participan cuentos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Realmente es un trabajo encomiable que ha hecho la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, a quien agradecemos a través de José nos hayan cedido la posibilidad de editar en Paraguay este volumen, y así rendir también un poco un homenaje a todos los que escribieron o participan de esta antología. Por Paraguay nos acompañan esta noche sus autores María Irma Betzel y Juan de Urraza, y también José, quien hace una introducción, José Chinifi, quien hace una introducción al cuento fantástico de ciencia ficción en el Paraguay. A nosotros también es un orgullo que esta noche nos acompañe el profesor, a quien tanto estimamos y quien también es uno de los pioneros del cuento de ciencia ficción en Paraguay, González Real. Bueno, sin más, voy a pasarle la palabra a José Chilife, quien nos va a hablar de esta antología y cómo se fue preguiñando. Buenas noches, acá con la disculpa de los compañeros que hacemos pasarle el cable por el retraso de ellos, cosas que pasan en estas presentaciones. Antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes por este apoyo a la cultura. Un agradecimiento especial a la editorial Arandurán y a don Cayetano Patrozzi por una apuesta a las letras nacionales una vez más, y sobre todo a este espacio de la ciencia ficción que busca a grito un lugar donde expandirse. También a nuestros autores, ¿verdad?, que aparecen en esta antología, Juan, María Irma, y por supuesto destacar la presencia del padre de todos nosotros, Osvaldo González Real. También a la gente de Chile, sobre todo en la persona de Cristóbal de la Cuadra, que es el encargado de hacer esta utopía que hoy ve realidad. Brevemente voy a contar la génesis del libro. La gente se asusta cuando uno dice brevemente, ¿cuánto va a durar eso? Pero no se preocupen, no sé mucho tampoco, así que no hay por qué asustarse. En el año 2020 de la pandemia, la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica, ALCIF de Chile, buscaba hacer un panel sobre la ciencia ficción latinoamericana. Y contactaron al profe González Real, que realmente en ese momento tenía otras ocupaciones, no podía hacerlo. Le habló a María Irma le buscó un poco a Juan que siempre está en 1000 proyectos, tampoco podía. Entonces me habló a mí, que tuve la fortuna de presentar un trabajo, una novela de ciencia ficción en el 2019 que tuvo una pequeña repercusión en ciertos círculos. Llámense estos círculos mi familia y los vecinos del barrio. Pero bueno, algo principio tienen las cosas. Entonces sí, a mí me pareció un interesante desafío y pude percatarme que yo mismo, aparte de la obra del profesor González Real, de Juan, que lo leí, también María Irma fue mi profesora en talleres literarios, entonces también la conocía, ¿verdad? Pero también sabía poco. Entonces tuve que ponerme a investigar a mi vez. Y sí, comencé a ver publicaciones antiguas, actuales, y así escarbando conocí a autores
incluso nuevos que están acá presentes hoy: Cristian Encina, José Monín, Pedro Delgado, que están todos preparando proyectos de ciencia ficción, y yo creo que van a dejar una huella muy grande porque son autores de una pluma exquisita. Y una vez que se hizo el panel, que era con cada país, todo cuando iba, Paraguay, que hable primero Paraguay, yo decía, ¿por qué tanta expectativa por Paraguay? Y me dice el presentador, porque sabemos muy poco de ustedes. Entonces, bueno, cuando ellos publican esto en sus redes, en su canal de YouTube y en otras redes que manejan, entonces tuvo mucha repercusión. Entonces ellos se lanzan a la idea. Bueno, una de las conclusiones del panel fue que casi todos consumimos en ciencia ficción lo que hace Estados Unidos, básicamente con sus grandes escritores. Y sin embargo, al hablar de la producción latinoamericana y sobre todo sudamericana, nos encontramos que hay una gran producción en nuestra región, pero que tenemos una gran desinformación sobre el tema. Entonces se propone la asociación chilena hacer este proyecto, pero tropieza con muchos problemas. Primero, cómo seleccionar los cuentos. Entonces se eligió a alguien de cada país que envíe un par de cuentos. Eso digo, de los escritores que tengan una andadura ya en el medio, porque queremos ver también que tengan una salida, ¿verdad? De cierta forma comercial, ¿verdad? Para costear el proyecto. Después quisieron hacerlo de Chile, era inviable enviar los libros a toda Sudamérica por la cuestión de logística, por la cuestión legal, por la cuestión de los impuestos. Entonces ellos hicieron una solución espectacular y muy desprendida. Lo que hicieron es juntar todos los cuentos, hablar con los autores sobre el tema de los derechos, que los derechos, muchas gracias muchachos, le vamos a publicar, ¿verdad? Y vamos a ayudarle a ser más famosos. Y entonces se dieron el diseño, la maquetación y enviaron a cada una de las regiones con la intención de que uno pueda gestionar localmente la impresión. Entonces todo ese tema logístico y legal de esa manera se pudo subsanar. Tampoco es fácil, les cuento que el lanzamiento se hizo en Chile, en Argentina, y ahora nosotros lo hacemos en Paraguay, o sea que no le ha sido fácil a nadie concretar. Sí, quedan 7 países que aún no han logrado hacerlo. Nosotros una vez más agradeciendo acá el apoyo de Aranturá y Don Cayetano. Si no, sería imposible hasta para nosotros también acá en Paraguay. En Chile me decían los compañeros, ¿verdad? Para que vean que no es solamente acá que pasa, eso que hicieron una vaquita entre todos los miembros de la asociación para poder costear la impresión en Chile. Pero bueno, cumpliendo acá un sueño, y ya me extendí mucho, hice una promesa que iba a ser breve, así que intentaron honrarla, ¿verdad? Y seguidamente entonces vamos a escuchar la palabra de don Osvaldo González Real. Acá María Irma tuvo la atención de pasarme un breve currículum suyo que vamos a leer. Osvaldo González Real, poeta, crítico de arte, curador, ensayista, narrador, profesor de lengua inglesa, historia del arte y literatura, uno de los pocos escritores hispanoamericanos que cultiva el género de ciencia ficción. Traductor de grandes escritores como Ralph Bradbury, T.S. Eliot, Ezra Pound. Escribió varios cuentos, algunos de ellos recogidos en antologías. Obras destacadas, su hiperfamosa Anticipación y Reflexión de los años 80, Memoria del Exilio en 94, Poema Sutra en el 94, Escritos sobre literatura paraguaya, otro ensayo 2013. Realizó Selección y Prólogo de Yacyretá, que fue la primera antología de ciencia ficción en Paraguay 2019. Y entre los galardones recibidos se encuentran la medalla Simón Bolívar de la UNESCO y la Orden de las Palmas y las letras del Ministerio de Cultura de Francia. Una vez que escuchemos a don Osvaldo, van a hablar con nuestros autores y seguro don Cayetano va a dar un mensaje final. Con ustedes, don Osvaldo. Bueno, gracias por lo de don Osvaldo. Me hace sentir un poco viejo, claro. Bueno, mi historia es muy, digamos, notable en cuanto a que yo como paraguayo conocía los mitos guaraníes y estaba acá, hablaba guaraní también, pero luego yo fui becado para estudiar en los Estados Unidos, en una universidad, y estando allá, yo me entero de que existe la ciencia ficción. Yo escribía poemas normales, digamos, en lengua castellana, y también escribía cuentos, pero allá les juro, para mí fue un descubrimiento,
existía la categoría science fiction, ficción. Entonces comencé a interesarme, leí Asimov, de Bradbury, que era el genio principal en ese momento, creo que hasta ahora. Y cuando volví al Paraguay, me di cuenta que nosotros éramos un país, digamos, extraplanetario, no sé cómo decirlo, que éramos una cultura bastante primitiva, pero que nos daba cierta ventaja el hecho de que al ser una cultura muy primitiva, en el sentido aborigen, los guaraníes, etc., nosotros teníamos una riqueza increíble en cuanto a mitos, los mitos, que poca gente lee o estudia, y que yo comencé a profundizar y a estudiar los mitos desde un punto de vista, digamos, de los escritores de ciencia ficción, porque muchos de estos mitos hablan de seres extraterrestres, de seres, digamos, de otra dimensión, con sus ideas y su cosmovisión muy original y muy particular. Entonces comencé a profundizar en esa cuestión de nuestros mitos, de nuestra cultura ancestral, y me dije, pero nosotros acá tuvimos siempre una cultura relacionada con cosas extraterrestres, con cosas del más allá, de otras civilizaciones, etc. Y entonces profundicé en el estudio de la arqueología, de la antropología y los mitos fundamentalmente. Y entonces dije, voy a escribir unos cuentos que sean ciencia ficción paraguaya, lo cual era casi una contradicción en términos, ¿no? Porque si uno es norteamericano, es yanqui, vive allá en una hipercivilización que inclusive es superior a la de los europeos, es lógico que uno pueda pensar en viajes interplanetarios, etc., ya que ellos enviaron sondas al espacio, ellos construyeron naves como para explorar, digamos, el universo, y tuvieron desde el comienzo cosas muy de ellos, muy típico de los anglosajones, de colonización espacial, de llegar, por ejemplo, a la Luna y construir ciudades en la Luna, cosa que nosotros siempre estábamos en la Luna, que es una manera de decir, ¿no? Entonces, como es una civilización muy avanzada, muy científica, ellos no fueron como el resto, incluyendo a nosotros, que pensaban que era un disparate imaginar otras civilizaciones, imaginar otros mitos, otras culturas fuera de la nuestra. Es decir, éramos incapaces de pensar fuera de lo humano, de liberarlos y entrar en una filosofía y una cosmogonía extraterrestre. Yo comencé a leer mucho sobre ciencia espacial, sobre teorías, como por ejemplo la teoría de Einstein de la relatividad, teorías que pretenden explicar el universo a través de ciertas leyes. Es cierto, me interesé mucho en el tema de la gravedad, etc. Y después me di cuenta que nosotros acá, en nuestra cultura, en nuestro país, tenemos cuentos, mitos que nos vienen de los indígenas. Comencé a leer por esos mitos porque ellos hablan de otras razas, ellos hablan de otras civilizaciones. Ellos inclusive, como muchas otras culturas de América, hablan de antepasados extraterrestres que vinieron de afuera y fundaron y crearon la cultura humana.
cosa que los científicos, propiamente dicho, no quieren aceptar. No, acá nosotros evolucionamos y con el tiempo llegamos a desarrollar la ciencia y tenemos telescopios y miramos el universo, etcétera, etcétera. Y teníamos a Einstein que trataba de explicar con sus ecuaciones la teoría del universo. Entonces, como yo conocía eso, cuando yo estudiaba en los Estados Unidos en la universidad, y junté con los mitos ancestrales, y dije, pero acá esto es un lugar ideal para imaginar relatos de ciencia ficción. Y así fue. Entonces profundicé en eso y comencé a escribir relatos que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que eran técnicamente hablando de ciencia ficción. Acá nadie tomó nota porque ni siquiera estaba de moda cuando eso. Inclusive creo que se consideraba una traición a la historia, a nuestra historia en el sentido político y social, en vez de profundizar en nuestros problemas sociales de nuestra tierra, de nuestra cultura, lanzarlo al espacio extraterrestre y imaginar cuentos y historias, digamos, totalmente distintas de lo que tendría que un paraguayo escribir, digamos. Entonces, yo cuando me di cuenta de eso, de que había una cierta segregación, fundamentalmente porque en la época que yo comencé a escribir, la mayoría de los escritores jóvenes eran, digamos, de izquierda, eran muy en la parte social, ¿no? La parte de la explotación de los campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de ciencia ficción era una locura, ¿no? Casi un disparate. Bueno, pero yo no me preocupé, con el tiempo yo conté algunos mitos, para mí inclusive, y adapté esos mitos a mitos y creencias de extraterrestres. ¿Por qué? Porque en los mitos nuestros, creo también en algunos mitos de América prehispánicos, existen teorías, existen mitos que hablan de que vino gente de afuera para fundar y crear nuestra civilización. Nosotros los seres humanos somos seres que tuvimos la posibilidad de tener contacto, que digamos, como se dice ahora, vinieron de afuera y vinieron para estudiarlos, para estudiar a estos animalitos, ¿no es cierto?, que éramos nosotros, desde su punto de vista muy peculiar. Entonces yo dije, me iba a vengar un poco y a partir de los mitos guaraníes y otros, voy a crear ciencia ficción. Que los que lleguen a leer alguna obra mía o que ya leyeron, se van a dar cuenta a qué me refiero. Hice una especie de mix, de síntesis, porque había puntos en común. Lo que para nosotros es ciencia ficción, para ellos era magia, ¿cierto? Era una cosa sobrenatural. Y esas cosas mágicas y sobrenaturales, como que almas de afuera, más de una, pueden penetrar dentro de nosotros y manejarnos, etc. Todo eso que son mitos ancestrales pueden verse y leerse como ciencia ficción, prácticamente. Cuando en Estados Unidos leyeron a través de una amiga que fue a estudiar allá, que vivía allá, que hizo conocer mis cuentos, que inclusive los tradujo allá a Estados Unidos, hubo gente que me escribió, gente que se comentó en gacetas literarias sobre este fenómeno raro de un país desarrollado que, bueno, había estudiado en Estados Unidos y era una persona culta, hablaba idiomas, etc., que
que nos presentaba estas historias fantásticas, que no eran solamente los mitos, sino eran los mitos que yo había desarrollado, convirtiéndolos en ciencia ficción, o sea, en literatura de tipo europeo, eran mitos. Entonces, la idea de los dioses, todo eso. Ahora después, cuando yo profundicé, me di cuenta que los incas, los peruanos, por ejemplo, después cuando estuve en México, viviendo en México, descubrí que los mexicanos, los mitos ancestrales de los mexicanos, son inclusive mucho más fantásticos que los nuestros, ¿no es cierto? Entonces, inclusive se habla de unos seres que vinieron muy al comienzo, que enseñaron el alfabeto, por ejemplo, y algunos elementos que fueron la base de la civilización, que no eran terráqueos, y que después se fueron. Porque siempre en las historias estas de América antigua, los maestros que vinieron de afuera a enseñar en un momento determinado se fueron, no eran de acá. Y no solamente se fueron, prometieron volver un día. Ese mito, esa leyenda, esa historia de los seres superiores que vienen, que inventan, enseñan, crean cosas y después se van, no se quedan. No se quedan para ver lo que sucederá en el futuro, que hay que se van. Se van y prometen volver. Ahora, lo interesante en estas historias es que participan también de lo apocalíptico, aparte de lo mitológico. ¿Por qué? Porque así como en la religión cristiana y en otras religiones existe la cuestión de que va a haber un fin del mundo, que van a venir de afuera los dioses o los ángeles para estar en ese momento y ver la destrucción de la raza humana. También entre los mitos nuestros guaraníes, los maestros, los fundadores, los que vinieron a crear la civilización, un día se fueron. Se fueron, pero prometieron volver. Ahora, esa promesa de volver, que se puede estudiar desde el punto de vista antropológico, sociológico y mitológico, significa que, ¿por qué tienen que volver? Esa raza superior, casi de dioses, que viene, crea una civilización, saca de la barbarie a unos seres primitivos, les enseña, los civiliza y luego les deja abandonados, pero prometen volver. Pero esa vuelta, de alguna manera, implica que es una vuelta apocalíptica, es una vuelta para el castigo, es para ver qué es lo que hicimos y lo que hicimos mal y bueno, etcétera, y castigarnos y a la raza humana en muchos casos por no haber obedecido las leyes de la civilización. Bueno, entonces esa combinación a mí me llevó a escribir. Hablo de eso porque teóricamente soy un pionero, aunque algunos que investigaron y ya son profesionales, he visto que dice sí, González Real fue el primero que escribió cierto tipo de ciencia ficción, digamos, la ciencia ficción de tipo norteamericano, pero ya acá hubieron personas que hicieron algo parecido, aunque está el relato fantástico, está la leyenda y está el relato propiamente dicho ciencia ficción, donde tiene que haber un elemento relacionado con la civilización y cultura europea, norteamericana, que es ciencia propiamente dicha, Einstein, etc. Entonces, dije yo, bueno, está bien, probablemente hay mucha gente, y hay ciencia ficción entre comillas, que más bien yo le llamaría relatos fantásticos, que tienen mucho que ver con cosas del futuro, fundamentalmente, etc. Entonces, yo comencé a
publicar mis obras. Tuve algunos seguidores que también publicaron, me invitaron a Estados Unidos para hablar sobre el tema, el de los simposios que había de ciencia ficción, porque se convirtió en un momento determinado en una moda universal. A medida que la ciencia avanzaba el prestigio de la ciencia ficción, porque había que saber bastante de ciencia occidental y tener la imaginación que acá te daban los mitos, ¿entiendes? Entonces, bueno, y luego yo publiqué y después aparecieron personas que leyeron mis obras, personas que también estaban en contacto con obras de afuera, y aparecieron los primeros relatos de ciencia ficción del Paraguay, que creo que se llegó a hacer una antología, como por ejemplo esta, que aparte es ya latinoamericana. Nosotros, no sé acá que son los expertos que están acá, yo no sé si nosotros, o yo por narcisismo, pienso que fuimos de los primeros en América en asimilar de forma más completa la filosofía y la ideología de la ciencia ficción norteamericana y europea. Norteamericana y europea, que alguna gente en algún momento determinado, personas de izquierda, personas anarquistas, etc., criticaron desde el punto de vista político. Dijeron, no, esto es un escapismo. Esta gente está hablando, este paraguayo está hablando del futuro de la humanidad. ¿Qué derecho tiene? ¿Por qué no soluciona primero los problemas que él tiene como paraguayo con su gente, los indígenas, y que se lo entienden? O sea, me prohibían la posibilidad de que yo me vuelva una persona universal. Yo creo que todos tenemos derecho. O sea, soy paraguayo, pero también puedo ser universal. Tengo la obligación también de ser universal. En fin, hubo mucho folclorismo por ese lado y nada. Entonces, se publicaron ya trabajos, acá están conmigo algunos de los que hicieron las primeras obras, y este libro, que yo lo tengo acá en el borrador, una muy buena edición, que es ya una antología prácticamente latinoamericana, ¿no es cierto? Porque hay otros escritores, y acá creo que están muchos metidos en esto, están muchos los chilenos. Pero los chilenos parece que tuvieron bastante conciencia de lo que era este tema. En Paraguay, no sé, me dijo una vez una persona, ¿vos para qué te preocupás de que la gente no se interese tanto en lo que vos decís? Porque el paraguayo vive en un mundo mítico, total, desde luego, naturalmente. Entonces, bueno, se puede ser cierto. Bueno. Entonces, este libro tiene una introducción muy interesante, escrita por los que están acá conmigo, y da ya un análisis de cómo surgió esto en América Latina. Por eso hay escritos de otros autores latinoamericanos, y los chilenos están muy metidos, y aparte aquí Chirife hizo toda un análisis y una introducción de cómo se desarrolló la ciencia ficción en el Paraguay. Para mucha gente todavía es algo raro, algo exótico, digamos, los relatos de ciencia ficción. Aunque yo, por ejemplo, si ustedes leen mis relatos, hay de todo, hay mitos indígenas, hay personas que son, qué sé yo, el Boyahuá, por decirlo, algo que es un personaje de alguna manera que mitológico, es mitológico para la gente europea que lee eso, ¿no es cierto? El bombero o algo, cosas por el estilo, para ellos son cosas de ciencia ficción. Bueno, entonces yo quería simplemente recomendarles la lectura del libro, agradecerle acá a los organizadores por haberme invitado, y bueno, tuve mucho éxito con lo que escribí, porque me invitaron de afuera, primero porque me parecía súper exótico, y segundo porque yo tenía un estilo peculiar al escribir ciencia ficción, que entre otras cosas era que yo estaba muy al día de lo que se escribía afuera, porque yo personalmente
personalmente tuve correspondencia con Ray Bradbury, porque Ray Bradbury se enteró a través de una persona que fue a estudiar a los Estados Unidos, invitado por el gobierno, y que conoció a Ray Bradbury le dijo, en Paraguay nosotros tenemos un muchacho que escribe sobre usted. A mí me pareció extrañísimo, no sabía, pidió un mapa para ver dónde quedaba Paraguay. Era algo extraterrestre en realidad, y no creyó. Después cuando leyó las cosas que mandó a mí, de regalo, un libro suyo, con una dedicatoria de puño y letra de Ray Bradbury, y que era el más grande que estoy creo hasta ahora, es ese servicio. Y así él descubrió el Paraguay y fuimos conocidos allá, siendo un país primitivo, digamos, casi prehistórico. Bueno, muchas gracias, les dejo acá a ellos para que... Gracias, Osvaldo. Un honor toda esa trayectoria magnífica que has expuesto. Yo quiero hacer referencia un poquito al trabajo que tenemos acá. Hay un cuento mío y un cuento de Juan, se va a referir seguramente al suyo. Yo tuve la sorpresa de que hay dos críticos que opinaron y me sorprendieron realmente con el análisis que hicieron de los cuentos de Paraguay. Uno de ellos, por ejemplo, dijo que no era un concurso, pero que si lo hubiera sido, Paraguay o Perú hubieran ganado en su opinión. Y hace una referencia tanto al cuento mío como de Juan. También está la opinión de Tanja Tinjala. Es un apellido muy raro porque ella es de origen sueco, el apellido al menos, pero ella es peruana, una chica relativamente joven que empezó escribiendo ciencia ficción y hoy tiene ya ganó varios premios importantes y tiene una trayectoria internacional. Y ella también hizo un análisis muy interesante. Mi cuento se llama Eternos Ladrones de Poemas. Y dice ella que es un texto muy poético y eso le llamó la atención también al otro crítico, esa mezcla entre poesía y ciencia ficción que no es tan común. Yo había visto, creo que es una película del 2017, La Llegada se llama, de ciencia ficción. Y me impactó el argumento más al saber que hay una teoría científica que avala esta película, que es la teoría de Sapir vinculada al lenguaje. Entonces empecé a investigar la teoría, después pedí el libro creo que por internet, del autor que es Ted Chiang, porque está basado en un cuento de él, de Ted Chiang, que se llama La historia de tu vida, se llama el cuento. Y bueno, la teoría de Sapir, más o menos del 40, un alemán norteamericano, dice que el lenguaje en realidad nos condiciona, que influye en nuestro pensamiento e influye en nuestra conducta. Algunos dicen que directamente nos determina, que ya es mucho. Basándose en esto, él habla de una invasión extraterrestre de 12 naves en distintos lugares del mundo, los más importantes, y una lingüista, una pareja en realidad, son designados para hacer contacto con ellos porque no parecían agresivos. ¿Qué querían estos extraterrestres que vinieron acá? Y finalmente se concluye que lo que ellos quieren es ofrendar algo, quieren ofrendar un arma. Al principio esto causó un poco de conmoción, pero después entendieron que el arma era en realidad el lenguaje de ellos. Querían dejarnos como una ofrenda, porque claro, el lenguaje de ellos era más evolucionado y si nosotros lo adquiríamos también, como nos condiciona el lenguaje, íbamos a elevar nuestro nivel cognitivo y también nuestra conducta en un sentido más humanitario. Entonces, para mí fue como un estallido, eso me impresionó mucho y me gustó mucho la película y el libro también, por supuesto. Y más el hecho de saber que había una base científica, aunque es discutida la teoría, eso ya es otra cuestión. Entonces creo que eso me inspiró y dije yo, y si fuera que el lenguaje, pero la parte del lenguaje, la de las bellas palabras, si fueran solo la poesía,
¿cómo influiría en los demás? ¿Cómo influye en nosotros? ¿Cómo influye en un ser humano? Solamente la poesía, que es lo más hermoso del lenguaje. Y de pronto entonces se me ocurrió hacer, quizás, estoy inconsciente, ¿verdad? Algo invertido. Allá en el año 3000 y tanto ocurre que hay, al parecer, unos seres monstruosamente grandes que vienen a llevar de acá, así de manera ya como transhumano, mentes de personas que son poetas, mentes de personas que manejan las bellas palabras y lo incorporan a una especie de ADN gigantesco que sería el de ellos, porque a ellos les ayuda a ser creativos y a ellos les da una función que habían perdido con tanto tecnicismo. Y ahí está el personaje perdido en esa hélice, cosas que recuerda y cosas que no, y siempre rodeado de palabras y de poesía. Y fui poniendo intertextos de algunos poemas de poetas muy famosos internacionales, estaban Cernuda, Walt Whitman, Rilke, y dije, yo tengo que terminar con un poema de un poeta paraguayo. Entonces empecé a buscar, y bueno, de pronto hubo un poema de una poetisa paraguaya que casualmente es mi amiga, pero no tiene nada que ver, porque realmente es el poema, lo que me gustó, que es el de Lourdes Espínola, y que fue el cierre de este cuento, y dice: vamos a organizar el cosmos lentamente, el amor está por empezar. Bueno, y ese fue el cierre del cuento, y estoy agradecida por la repercusión que tuvo, y ha sido un honor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante acá mencionar la existencia de este libro, porque existe en nuestra realidad, ¿verdad? Y todos los que trabajamos en el ámbito intelectual sabemos lo difícil que es que las cosas existan. Entonces, que esto exista parece también de ciencia ficción, ¿verdad? Una asociación de ciencia ficción chilena, maravilloso que algo así exista de por sí, hace una antología latinoamericana donde hay que mencionar el loable trabajo de José aquí a mi lado, que la contactó Medair, no sé si a más gente, desconozco el resto del proceso, pero intercambiando mensajes por WhatsApp, me decía, me contactaron los chilenos, quieren hacer, te animás, ¿cómo hacemos? ¿Tenés algo? Y habrá hablado con más personas, y yo soy de las personas que siempre tratan de hacer, ¿verdad? Que las cosas existan. Entonces, si me pedís algo y está a mi alcance, claro que sí. Entonces yo di mi pequeño grano de arena en mi caso, ¿verdad? Y eso llevó a que tomó años este proceso de que José haga la elección del contenido que finalmente fue, admirar los comentarios y los análisis que hay de los cuentos, como mencionaban, todo el proceso de que este libro se geste, que finalmente se imprima en Chile en su momento, ¿verdad? Y me acuerdo cuando José mandó la foto de la tapa, mirá, ya existe el libro. Y bueno, como decía, después llegó a Argentina y ahora esta edición en Paraguay, que nuevamente lo de Cayetano también, que cuando José me dijo, che, vamos a publicar, ¿cómo podemos hacer? Y es que hablaba un Cayetano, mi automático es lo que yo le voy a decir, hablaba un Cayetano, ¿verdad? Que es loco que siempre acepta esta locura. Gracias, Cayetano, por mantener la locura dentro de la cordura, y tener tantos años a Arandura existiendo y permitiendo que este tipo de cosas existan más allá de lo que es el resto del trabajo cultural que hacen y la producción literaria paraguaya que existe gracias a Arandura. Entonces Cayetano aceptó el desafío y bueno, tenemos la versión paraguaya del libro, hermosa calidad, con todo el contenido nacional e internacional, para que también en Paraguay puedan leer no lo nuestro, que bueno, hay otros libros nuestros que pueden conocer tal vez, que somos más accesibles para ustedes, pero también del resto de Latinoamérica.
Entonces es admirable que todos los países estemos colaborando gracias a la ciencia ficción, gracias al internet, que 40 años atrás era ciencia ficción, una red de computadoras que se conectan, la telepatía que son los teléfonos celulares. Vamos a decir que en realidad la ciencia va alcanzando a la ciencia ficción. Entonces este libro es de una ciencia, pero que un poco atrás lo miramos y es de ciencia ficción, pensar de que a través de una red de computadoras se iba a poder coordinar la existencia de un libro que físicamente está presente acá. Entonces para mí eso es algo maravilloso. Y es un conjunto de diferentes personas que estamos acá sentados, algunos de una parcialidad de lo que es la totalidad de este libro, un conjunto de personas que lograron llevar esto a su existencia. Entonces eso para mí es maravilloso y es lo que creo que tenemos que celebrar hoy, ¿verdad? Respecto en particular mi cuento, es un cuento súper sencillo. La inspiración es: si yo fuera un viajero en el tiempo, ¿cómo me puedo hacer rico? Esa es la inspiración. Y muy fácil es. Si yo puedo agarrar un billete de 10.000 guaraníes de hoy y viajar 30 años atrás, vale mucho más. Puedo comprar un terreno con esos 10.000, ¿verdad? Entonces, si un viajero del tiempo puede viajar unos pocos años atrás, dice, bueno, llevo el papel moneda que existe ahora, pero que existía en esa época, ¿verdad? Porque si era un peso fuerte ya no me sirve. Yo tengo billete de 10.000 guaraníes. Entonces lo que este hace, para que nadie se dé cuenta, lleva monedas de 10 guaraníes, ¿verdad? Y claro, antes compraba una trincha de pan con 10 guaraníes, pagaba el colegio de tu hijo, qué sé yo. Entonces, pero no trata de eso el cuento. El cuento trata de un pibe de colegio que va a pagar un helado o algo por el estilo y va a pagar y ve que la moneda es del futuro. Y se pregunta, ¿y esto cómo es posible? ¿De dónde salió una moneda del futuro? Y no le creen, ¿verdad? No, será falsificada, no sé, ¿verdad? Estoy mezclando lo que es el cuento y la realidad detrás del pensamiento del cuento. Hay cosas que están en el cuento y cosas que no están, que son del proceso creativo. Y nada, y de eso trata la moneda, por eso el cuento se llama así, ¿verdad? Una moneda del futuro. ¿Y cómo es posible que haya llegado acá y por qué? Ya les cuento el porqué. El porqué es ese, porque hay un estafador del futuro que se aprovecha, que no está del todo claro cuando lees el cuento. Entonces eso, pero insisto, podría haber sido otro cuento también, es simplemente el hecho de estar presente y colaborando entre todos en la existencia de un trabajo colectivo que nos enorgullece a todos y nos ayuda a que, bueno, más gente vaya conociendo lo que vamos haciendo con lo difícil que es. Así que nuevamente, muchísimas gracias José, tu trabajo ha sido fenomenal para que esto exista. Muchísimas gracias Cayetano, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en este festejo, a Osvaldo por contar su historia y dar una introducción sobre lo que es la ciencia ficción paraguaya y su trabajo importantísimo en eso. Y bueno, y María Irma y yo muy contentos de ser parte de esto también. Así que muchísimas gracias. Hacer una acotación, otro mérito para Cayetano. Vean que este libro tiene un tamaño que no es muy acostumbrado, ¿verdad? Y dice que es porque él me explicó que en Chile, claro, hay una industria papelera, industria de la celulosa. Entonces ellos no tienen tanto problema con el costo del papel. Entonces otro mérito realmente, otro aplauso para Cayetano. Yo quiero aprovechar si hay algunos minutos más, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quiere intervenir, con mucho gusto tenemos unos minutos más para aprovechar. Tenemos acá al profe González Real, tenemos los autores, este es el momento. Sí. Creo que hace mucho ya se está realizando esto. ¿Cuándo empezó el proyecto? Sí, el proyecto se inició en el 2020 con los paneles que se hicieron virtualmente y se puso una convocatoria para los autores de cuentos que inicialmente era para el fines del 2020, después pasó para junio del 2021, quedó para diciembre. Como son todas estas producciones, se fue alargando en el tiempo, pero la génesis estaría en el año 2020. De la pandemia. Eso sí es ciencia ficción. También. A ver, durante una pandemia mundial, ya está.
Sí, Carlos. Yo no sé si se va a escuchar lo que voy a decir, en realidad no es gran cosa lo que voy a decir, entonces si no se escucha no importa. Parate entonces. Bueno, estoy igual, Ale. estoy lejos. Yo tengo que confesar mi ignorancia en el género, pero me da la impresión a partir de lo que escuché en esta mesa que la ciencia ficción pareciera como que responde a un impulso humano para buscar una determinación trascendente, un determinismo trascendente, sobre todo cuando se dice que lo que nosotros somos, incluso el lenguaje que usamos, estuvo determinado por gente que vino de afuera, fuera de la Tierra. Esa imaginación de una determinación trascendente se vio en la mitología griega y romana. Es decir, el poema homérico, Hesíodo, etcétera, etcétera, uno lee, aproximadamente ve que la vida estaba determinada por seres trascendentes, pero hay una mezcla de historia y mito. Y si nosotros conectamos esta inquietud mía, entonces se podría decir también que la religión, se podría pensar que Jesucristo era un extraterrestre. Yo no tengo problema porque yo soy ateo, asumo, pero lo que sí se estaría desconociendo, si nosotros siempre vamos a determinar una determinación trascendente, entonces podemos decir, preguntarnos después, bueno, ¿quién determinó a los que nos determinaron? Y por eso creo que estaríamos desconociendo el proceso histórico y sus contradicciones que están hechas del ser humano para llegar a ser lo que somos. Esa nomás es mi inquietud, mi ignorancia que confieso que sí es. Bueno, eso es todo. Bueno, a ver, en mi opinión, ¿verdad? Hay numerosos géneros de ciencia ficción y cada uno ataca diferentes cosas de diferentes maneras. Desde la ciencia ficción soft, que es casi fantasía, con un toque Star Wars, que nada, en realidad de ciencia no tiene nada, pero tiene naves espaciales, hasta lo que es super hard, donde es todo súper científico, analizando hasta los cuentos están basados en las últimas teorías cuánticas demostradas por el colisionador de hadrones de Suiza, exacto. Entonces hay de todo y de diferentes autores escriben sobre diferentes cosas. En el caso de Osvaldo, que con todo lo suyo, es un tipo de ciencia ficción en particular. Yo, por ejemplo, soy ingeniero en informática. Mi ciencia ficción es futurista en cuanto a, yo pienso al hoy, viendo las tecnologías actuales, cómo van a evolucionar esas tecnologías de acá a 50 años. Y eso es súper difícil, ¿verdad? Porque nadie se imaginaba que las redes sociales iban a existir como son ahora hace 25 años atrás. 25 años nada más. La mayoría de estamos acá estábamos vivos ya en esa época, menos mi hijo. Pero después la mayoría estaban vivos. Entonces, y no se nos ocurría que podría existir algo como eso. Pero se nos ocurrían ya otras cosas. Entonces, muchas veces el escritor de ciencia ficción ve el futuro para alertar en lo que nos podemos llegar a convertir si descuidamos ese avance tecnológico. El mejor ejemplo es 1984. Recomiendo a toda persona que esté acá sentada que no haya leído que lea 1984 y que lea Un Mundo Feliz. Dos libros fabulosos que analizan cómo va a ser el futuro desde un análisis de ellos, ¿verdad? Que puede ser correcto e incorrecto, pero muy interesante. El Gran Hermano, todo eso existe en cierto modo. Facebook es nuestro Gran Hermano en la actualidad, qué sé yo, tiene otro nombre, pero existe, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de ciencia ficción, y hay ciencia ficción que mira al futuro, y hay ciencia ficción que mira al pasado, y que piensa cómo evolucionamos hacia lo que somos, y que puede haber otros orígenes diferentes a los tradicionales que conocemos. Que está muy bueno que exista el debate, ¿verdad? Yo creo que no va en contra de los conocimientos históricos que tenemos, sino que simplemente teoriza, porque en realidad la mayor parte de la historia que tenemos y que conocemos no es escrita, es verbal, se distorsiona con el tiempo, y la escrita en muchos casos es escrita por los vencedores, que tampoco es la realidad. Entonces, es otra forma de ver nuestra realidad y de pensar cómo sería el mundo en el futuro, cómo podría haber sido si hubieran sido diferentes las cosas, y me parece súper interesante.
y el debate que pueda surgir en torno a eso también, ¿verdad? Entonces creo que no es la ciencia ficción, sino más bien existen ciertas ramas de la ciencia ficción que pueden tomar ese rumbo mencionado, que mencionó usted, u otras que analizan en realidad otras cosas totalmente diferentes. Bueno, yo creo que el planteo de él corresponde, es muy filosófico, ¿no? Eso de buscar el origen y la causa primera, y es un problema eterno de la humanidad. Y también la ciencia ficción toma temas de la filosofía y claro, es muy interesante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, intervención. Tenemos 2 minutos. Yo les quiero dejar una tarea para cada uno de los que están presentes. Si es que si podrían con 5 palabras describir para ustedes lo que significa ciencia ficción. 5 palabras. 5. ¿Por qué yo? Es que lo vamos a hacer con 2 palabras. La ciencia ficción está mal traducida del inglés science fiction, es ficción científica. Esa es la definición. Entonces es ficción científica, ficción sobre la ciencia. El objeto de la ficción es la ciencia. Es eso. Bueno, si yo tuviera que definir, usaría la palabra historia proyectada a un futuro posible. Yo creo que es mirarnos a nosotros ahora y pensar cómo puede ser el futuro, pero sin desperdiciar también el pasado. Yo creo que la ciencia ficción, aparte de ser un estilo literario bastante moderno, actual, digamos, es una forma de criticar la cultura humana, las condiciones de existencia inhumanas a veces de nuestra realidad, y como que disfrazado de algo que va a ocurrir en el futuro, que va a ser otra manera de ver las cosas. Hacemos una crítica sociológica, ideológica, de lo que somos ahora. ¿Entienden? O sea que tiene un elemento crítico muy importante, por lo cual los marxistas, por ejemplo, gente de izquierda, que criticaban la ciencia ficción porque decían que era un juego gratuito de ideas poco probables, ¿no es cierto? Y que era un escapismo, llamémosle, en vez de analizar nuestra realidad y en base a esa realidad escribir historias. Yo creo que tiene un elemento crítico importante la ciencia ficción, especialmente de cierta clase, porque nos dice, miren, si ustedes siguen así, miren en qué van a terminar. Va a haber una aniquilación de la raza humana. Es contra la guerra, está contra cierto tipo de ciencia como la que se utiliza para crear armas, como la bomba atómica, por ejemplo. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias al profe